tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Cipre por convocarnos nuevamente a este curso de capacitación judicial, a Silvina Sescato, que acaba de presentar, y a María Julia Villa, que van a ser las coordinadoras. Fundamentalmente, y agradecer al Centro de Capacitación, por supuesto, y acá lo tenemos a nuestra directora, Flean Trovato, que comparto plenamente las palabras vinculadas con Luciano. Una pérdida importante. Bueno, con respecto a esto que decía el agradecimiento también, porque no sé si muchos de ustedes saben, pero quienes forman parte del centro de capacitación, como quienes son en este caso las coordinadoras y el director, es un trabajo ad honorem y que realmente restan de su vida personal para dedicar a este, así que acompañen un poco, todos hemos sido coordinadores en algún punto y es una tarea que está bueno poder hacerla entre todos y ayudar, y agradezco enormemente porque es lo que digo, restan de su tiempo personal. Yo voy a hacer una breve presentación nada más, porque después hablarán muy específicamente sobre el tema de empleado judicial el doctor Alejandro Danino e Ignacio Solania, pero además es un poco, cuando hablamos, yo miraba los objetivos, porque si hay algo que creo que es muy importante y que tiene a su cargo el centro de capacitación, es precisamente la capacitación continua. Esto que a todos nosotros nos permitió en algún punto y nos ayuda en la carrera judicial, pero creo que hay algo mucho más importante. Cuando leía los objetivos, en algún punto, en alguno de los puntos, por ejemplo, que dice, brindar a los justiciables y operadores del sistema atención adecuada y respetuosa. ¿Qué tiene que ver un poco esto? Esto es entender, y que lo dijo Juan Pablo, entender el lugar donde estamos trabajando. Es un servicio de justicia. Entender esto, que cada una de las personas que llega al edificio de tribunales llega con un conflicto. Piensen ustedes cuántos son los casos, qué expediente judicial son los que no hay un conflicto, que la persona llega porque tiene un conflicto. No sé, yo me acuerdo en distrito era una superinformación, pero aún así era llegar al edificio de tribunales y es muy difícil. Entonces, me parece que eso es muy importante. Por eso también esta cuestión de los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos quienes formamos parte del Poder Judicial. Entonces, esta cuestión del trabajo en equipo también, que es muy importante. Por eso digo, también está bueno esto de, inclusive en la capacitación, cuando son 60 los asistentes que puedan compartir. Comparto lo de Silvina, de las cámaras encendidas, por favor, no es presencial, pero la idea es que todos puedan preguntar, en esta clase fundamentalmente, que puedan preguntar y sacarse un montón de dudas. Cuando hablo del trabajo en equipo, por ejemplo, para tener en cuenta, yo miraba cuando me ha tocado en su momento hablar de las funciones del secretario. Bueno, aquí tenemos una relatora y una secretaria también, y dentro de las funciones, por ejemplo, de secretario, digo porque como ustedes son su mayoría no abogados, son no abogados para este curso, hay un artículo de la ley orgánica que dice el 174, que habla específicamente del empleado de mesa de entrada. ¿Quién de ustedes no ha sido empleado de mesa de entrada? El que llegó a una oficina sin pasar, tuvo la suerte de no pasar o no por la mesa de entrada, es muy raro. Casi todos los empleados hemos pasado por la mesa de entrada en algún momento. El artículo 174, por ejemplo, de la ley orgánica, el inciso 17 dice, supervisar el secretario tiene la obligación de supervisar, la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de la mesa de movimiento de expedientes, cuyo encargado es responsable directo y originario de los trámites que allí se cumplen. A tal fin, él tiene la facultad de autorizar los actos procesales inherentes a su tarea. La importancia del empleado de mesa de entrada es grande. Porque esta cuestión que es un poco la cara de la oficina, está bien, ahora han cambiado los tiempos, no es lo mismo que era antes de la pandemia una mesa de entrada de un juzgado o de una oficina judicial, pero sigue estando también. Y se lo digo hoy como defensora zonal, yo tengo 27 años de Poder Judicial y le digo que ahora en mi parte de defensora zonal, que soy una abogada patrocinante, que voy a una mesa de entrada, ustedes no se imaginan la importancia que tiene un empleado en la mesa de entrada, pero no solamente esta cuestión cuando hablaba antes de la atención adecuada y respetuosa, que uno dice, bueno, sí, tiene que ser, pero también es entendible, hay toda una mañana compleja, hay un montón de situaciones, pero también la respuesta eficiente. A veces una respuesta a tiempo eficiente de un empleado de mesa de entrada es realmente muy importante. Después, también a uno de los puntos de los objetivos hablaba de cumplir de manera idónea las tareas que corresponden al agente judicial, evitar encontrarse incurrir en situaciones contrarias a los deberes legales o éticos, esto de que algunos de los deberes, por ejemplo, que tienen, cuando miraba el otro día el cuadernillo de los ingresantes, no sé si a muchos de ustedes hace poco que ingresaron al Poder Judicial,
Dice en una parte, el 2.13 de la ley orgánica, cuando habla de los deberes, dice asistir diariamente a sus despachos, cumpliendo el horario que determine la Corte Suprema. Además de ello, los secretarios empleados deben asistir el tiempo que sea necesario para cumplir al día sus funciones. Se incluye esta disposición, bueno, los ministros, pero a veces esta cuestión de, y me tengo que quedar, yo he sido bastante difícil en esas cuestiones, pero me tengo que quedar, me tengo que ir, y a veces se trata de tener el trabajo listo. Para ustedes a lo mejor, sí, se tienen que volver a su casa, pasan las 6 horas, pero realmente para el justiciable que llegó, que tiene, uno lo ve mucho en los juegos de familia, pero en todos los ámbitos, que está esperando una cautelar o alguna cuestión urgente, está en juego muchísimas cosas, y a veces un pequeño movimiento es muy importante. Entonces, tener en cuenta, por eso insisto con esto, el lugar que uno trabaja. A mí me toca trabajar con población vulnerable, como le dije. Yo tengo un empleado no abogado, tengo la suerte, entonces si fuese abogado puede ser que también pueda cumplir un montón de requisitos, pero reconozco, él estudió comunicación social. Y la verdad, aprendo de él todos los días. O sea, un empleado, por eso esta cuestión de la interdisciplina, la importancia que los empleados no todos tienen que ser abogados. Entonces, esto de la interdisciplina. A ver, una pregunta. ¿Quién ha estudiado otra carrera aquí o que tiene algún título en otra carrera, comunicador social, alguna otra? A ver, ¿alguien? ¿Alguno de los 60? Anímense, porque la idea de esto, yo le digo, lo hago porque la idea de esto es de que seamos 60 y hablen. Sí, escucho, Lucía. Yo no soy abogada, me recibí Por de eso, licenciada en recursos humanos. licenciada de Recursos Humanos. Bien, ¿alguien más? Yo soy Lidia, Perdón, ¿cómo? soy Valeria, kinesióloga. kinesióloga, Valeria. Ah, bueno, te digo que también, es algo que viene, que podés, aparte hay muchas cosas que sabés cómo uno tiene que llegar, por qué llega uno a ustedes a través de todo lo que atravesó para llegar ahí. Noelia, ¿ibas a hablar? Licenciada en Ciencia Política. Bien, ¿quién más? Yo, Informática. Bien, uah, en el top estás estos días. ¿Quién más? yo Hola, soy ¿qué ingeniera en tal? sistemas. A ver, Bárbara, que la voy mirando, Bárbara. Soy ingeniera en sistemas. Otro, bien. ¿Quién más? Yo también soy ingeniera en sistemas. También ingeniero de sistema. ¿Quién más? Yo estudié en arquitectura. Bueno, también. También. Yo he desarmado, no el edificio, pero sí he desarmado el juzgado más de una vez, de acuerdo a lo que necesitábamos en el momento, pero bueno. ¿Quién más? ¿Algún otro? No, bueno, les decía esto porque realmente la importancia, porque como les dije, este curso es precisamente para no abogados, para quienes no son abogados y puedan capacitarse, que deben capacitarse, pero aparte, yo les digo, existen muchas clases, que por supuesto van a ser buenísimas, porque las conozco a todos y sé de qué se trata. Pero esto háganlo hasta, más allá de esta cuestión que le digo, de la importancia que tiene la capacitación para el servicio de justicia, también háganlo en un lugar egoísta pensando en ustedes. Porque hoy Alejandro e Ignacio le van a hablar de derechos también y obligaciones. Pero, ¿por qué digo la importancia de todo esto? A veces, como le dije antes, yo hace muchísimos años que estoy en el Poder Judicial, y me ha pasado encontrarme en situaciones en las que desconocía, porque nos conocemos la ley orgánica, algunas cosas, pero desconocía temas puntuales que me podían perjudicar mucho también. Entonces, no sé, un ejemplo. A ver, lo tengo en el artículo 2, yo siempre doy este ejemplo porque es el artículo 221. El artículo 221 de la ley orgánica dice: los magistrados, el procurador general, los jueces comunales, los funcionarios del Ministerio Público y los directores pueden acordar por causa fundada hasta 5 días hábiles de permiso al año al personal de su inmediata dependencia. Está en una parte que es de permisos. ¿Qué significa con que pueden? Porque cuando ustedes solicitan un 221, el primer párrafo, por ejemplo, tiene que ser fundada. Fundada puede ser en forma verbal, también no hace falta que sea escrito, y a su vez, el superior puede, claramente lo dice, pueden acordar, por causa fundada, pueden acordar concedérselo o no. Se lo pueden denegar o conceder. O sea, siempre cuando pidan un 221, sobre el primer párrafo, asegúrense que se lo hayan concedido. Porque necesitan esa aprobación, porque no es que usted lo pide y se considera que está dado. No, no, no. El superior puede decir que no. Entonces tengan en cuenta eso. Y en realidad, yo un poco hago esta pequeña introducción y después ahora siguen los chicos, pero
pensando en esto, como yo, volviendo a lo que les decía, esto de yo tengo la suerte de tener un empleado que no es abogado, que estudió comunicación social, para quienes trabajan, ¿hay otra que trabaja en las defensorías generales? ¿Alguien del curso? ¿Nadie? Sí, yo trabajo. ¿María Mercedes? Sí, ¿En qué defensoría trabajas? estaba en la 3 y ahora estoy en la mesa de entrada. Todo en En la defensoría. OGD. Sí. Bien. Bueno, vos y quien más trabaje, no lo vemos, sobre todo en los juegos de familia también ocurre, la vulnerabilidad con la que llegan las personas a una oficina o un juzgado, sobre todo, o sea, en la población que nosotros nos toca atender, pero realmente, por ejemplo, a mí me ayuda, yo puedo estudiar un montón, puedo hacer un montón de posgrado, pero les puedo asegurar que cuando la persona se me sentó enfrente, si yo no lo tengo a Sebastián, que estudió comunicación social y hace años que está, para entender algunas cuestiones, y yo soy la que me tengo que preocupar y capacitar, porque por eso hay muchos cursos, que ustedes también lo van a ver en algún momento, de lenguaje claro. Bueno, el Ministerio Público ha hecho cursos de lenguaje claro, porque es muy importante cómo le comunica a la persona. Yo tengo, no se van a reír, pero yo tengo anotadas palabras que mi empleado me enseñó para explicarle a las personas, porque el justiciable no tiene por qué saber. Es como que yo le diga a mi papá o a mi mamá que no tienen ni idea de esto, ¿por qué saber algunos términos, algunas palabras? Salimos con algunas palabras que, ¿viste? Entonces, explicarle algunas cuestiones. Yo aprendí qué cosas tengo que decir. No hablar tanto de expediente, hablar de trámites, o hablar de muchas cuestiones, porque uno no necesita ser abogado, pero sí necesita tener empatía y tratar de alguna manera, esto que yo le digo, apuntar a una capacitación y escuchar y ver, porque precisamente, insisto, lo digo por tercera vez, es un servicio de justicia en donde nosotros estamos trabajando. Y ahora les voy a ceder la parte más normativa, pero que les voy a decir que es a Alejandro y a Ignacio, pero les voy a recomendar algo. Pregunten porque pregunten, no se queden con las dudas. Pregúntenles a ellos todas las dudas que tengan, porque a Alejandro y a Ignacio le van a hablar de derechos, deberes e incompatibilidades. Todos hablando, obviamente, del régimen de empleado judicial. Reglamentos de licencia, que yo les di un pequeño ejemplo de muchas cosas que por ahí uno considera, no, es lo que le dije antes, el 221 me lo tienen que dar. No tiene si quieren, no te lo dan. Así aunque esté fundado, pueden no dártelo el superior. Calificaciones, responsabilidades y régimen disciplinario, que también a todos nos pasó que en algún momento nos surge un sumario administrativo, lo cual Ignacio ya les va a explicar. Un sumario administrativo no significa que alguien hizo algo más, sino que alguien puso en juego en tela de juicio alguna situación y hay que atravesar por un proceso, que en algunos casos está bueno atravesarlo para demostrar, para que uno pueda a su vez aportar prueba y demostrar su inocencia. Pero bueno, les recomiendo, pregunten un montón, pregunten todo, no se queden con ninguna duda de la charla de hoy, que se trata un poco de eso, le digo, de un lugar egoísta, y del otro de esta cuestión de aprender todos los días, y la verdad que el curso de capacitación para empleados judiciales tiene muchos años, y es un honor que nosotros, bueno, tenemos la primera clase, pero además es un honor participar y ver que ustedes estén aquí. Y yo sé que el curso da puntaje, yo sé un montón de cosas, todos lo sabemos, porque aparte todos hemos hecho los cursos de magistratura, capacitación, pero aprovechenlo. Si están acá, y aprovechenlo, pregunten, no se queden con dudas, insisto, porque creo que les puede servir mucho, y le va a servir muchísimo también a quien ponga un pie en tribunales y está esperando de nosotros una respuesta de alguna manera. Entonces, muchísimas gracias, y ahora lo dejo con Alejandro, el doctor Alejandro Danino. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, quiero primeramente agradecer las palabras de todos los que me precedieron, doctor Trovato, doctora Cifré, doctora Juljic, y contarles que, bueno, que les vengo a hablar un poco de este régimen de empleado judicial, que es un trabajo, una labor atípica, ¿no es cierto? No es el típico trabajo que uno ve en nuestra sociedad con un horario determinado. Es un trabajo atípico en cuanto a inhabilidades, en cuanto a incompatibilidades, en cuanto a horarios. Es un trabajo diferente y es un trabajo que tiene, aunque las normas no lo plasmen así, tiene mucho de vocación, ¿no?
el judicial tiene que tener la vocación de ser judicial, porque es una mezcla de trabajo y de estilo de vida. Es decir, a partir de que uno abraza la labor judicial, a partir de que uno se identifica con uno de los poderes del Estado, dedicado a dirimir conflictos, nada menos, uno de los poderes que en muchísimas ocasiones es el más inmediato para con el ciudadano, a partir de que uno se identifica, de que uno tiene pertenencia con este poder del Estado, uno empieza a vivirlo más como vocación y como estilo de vida, porque no cualquier trabajo acarrea la inhabilidad y la incompatibilidad para hacer muchas otras cosas. Eso no es común en cual trabajo cualquiera, que uno a partir de que tiene un trabajo hay otra cosa que no puede hacer. No cualquier trabajo tiene las exigencias de comportarse de una manera incluso fuera de ese trabajo. No cualquier trabajo tiene esta cuestión de horario difusa, porque si bien el horario de oficina es de 7 a 13, como todos sabemos, o en la mayoría de los casos, 8 a 14 en otras dependencias, 7 y cuarto a 1 menos cuarto el horario de atención al público. Esos son horarios que están bien definidos, pero hay otros horarios que tienen que ver con tener la labor al día, como explicaba la doctora Hulkik, que tiene mucho de vocación también, ¿no es cierto? Es una labor que conlleva mucho compromiso, y esto en alguna medida se plasma en las normas que vamos a revisar hoy. Cada uno de nosotros hace a la imagen social del Poder Judicial. El comportamiento y la forma de trabajar de cada uno de nosotros forma en la conciencia colectiva la imagen de nuestro Poder Judicial. La conciencia de obligatoriedad del derecho en la sociedad, nada menos que eso, que es lo que mantiene en alguna medida, ¿no?, la sociedad funcionando, tiene que ver en alguna pequeña granito de arena con la imagen que cada uno de nosotros proyecta. Así que bueno, eso a manera introductoria. Muchas de las cosas que yo les voy a contar hoy, ustedes la van a poder revisar en mucha mayor profundidad incluso, en lo que es la página del Poder Judicial. Yo les quería mostrar dónde van a encontrar ustedes los reglamentos. Hay varios reglamentos, hay reglamentos de ingreso, que eso me imagino que lo tienen fresquito, porque todos tuvieron que atravesar el concurso de ingreso. Quizás algunos de ustedes también tengan que volver a atravesarlo, algunos estarán ahí esperando a ver qué pasa con la famosa propuesta, ¿no es cierto? Otros ya lo habrán atravesado y bueno, habrá sido una experiencia de aprendizaje. Y el reglamento de ingreso en general es el más conocido de todos, ¿no es cierto? Porque es un reglamento que en algún punto de nuestra historia nos lo tuvimos que saber muy bien, y luego, si bien ha tenido algún que otro cambio, en general se mantiene. Por lo cual al ingreso, para aprovechar más el tiempo, le vamos a dedicar un espacio acotado, y me interesa mucho más charlar con ustedes del reglamento de calificaciones, el reglamento que los va a ir llevando ustedes a través del escalafón administrativo. Pero bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla, si funciona la primera. Ahí quiero compartir con ustedes, no sé si se ve acá, estamos viendo la página del Poder Judicial de la provincia, si se puede ver. Bueno, Se ve bien. se ve bien, gracias. Muchas de las cosas que vamos a charlar hoy, ustedes las van a encontrar acá abajo, la pestaña Legislación y Jurisprudencia, la última opción, Reglamentos. Muchos de ustedes ya conocerán estos, algunos quizás no, y acá fíjense la cantidad de reglamentos, todos estos en mayor o menor medida hacen a nuestra vida como judiciales, ¿no es cierto? Tenemos reglamento de ingreso, tenemos reglamento de calificaciones para ir ascendiendo en el escalafón administrativo como empleados, tenemos reglamentos para cubrir subrogancias en puestos de funcionarios, tenemos reglamento para titularizar en puestos de funcionarios, tenemos el reglamento de licencias, y otros varios, el régimen de los prosecretarios, practicantes y pasantes, fundamentalmente hoy más que nada dirigido al puesto de prosecretario, y bueno, en general otros reglamentos, por ahí quizás más concebidos para casos puntuales, pero yo les recomiendo que
en la medida que ustedes tengan tiempo libre y ganas, se vayan empapando de estos reglamentos, porque hacen a lo que es la vida judicial. Si me permiten, el trabajo en el Poder Judicial es uno de los pocos trabajos que quedan a la vieja usanza, donde una persona puede ingresar joven y jubilarse. Hay cada vez menos trabajos así en nuestra sociedad. Uno pasa mucho tiempo dentro del tribunal trabajando, en relación a la vocación que hablábamos antes, y esta reglamentación, que además es muy dinámica, es decir, no alcanza por ahí con sabérnosla bien hoy y después no volver a revisarla por años, porque es muy dinámica, muy cambiante. Es algo que tenemos que estar en alguna medida atentos, ¿no? Bien, ahora vamos a tratar de compartir pantalla con un PowerPoint que les preparé, donde vamos a ahondar en estos temas que estuve intentando introducir. A ver, vamos a compartir entonces el PowerPoint. A ver, ahí se ve. No sé si se ve. ¿Se ve como pantalla completa? Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces la presentación. Y vamos a ir entonces paso a paso. Bien. A ver si puedo hacer. Bueno, como les dije antes, vamos a dedicar un espacio acotado a lo que es el concurso de ingreso, designación y juramento, porque entiendo que la mayoría, o todos ustedes, ya lo deben tener bastante fresquito. Es algo que, por lo que han ya debido atravesar, y algunos de ustedes ya se están preparando para atravesarlo nuevamente. Con lo cual, no les voy a decir seguramente nada que no sepan, es simplemente un repaso. También les adelanto que cuando nosotros nos adentremos en el reglamento de calificaciones, muchas de las cosas que yo le voy a contar que otorgan puntaje para progresar en el escalafón administrativo de empleado, también son coincidentes con las que otorgan puntaje para ingresar en primer lugar. El ingreso se hace por la categoría inferior. Esto significa concretamente que se ingresa al Poder Judicial con el escalafón de auxiliar. El escalafón de auxiliar es el primer escalafón en lo que hace a la carrera judicial. Se requiere naturalmente mayoría de edad, 18 años. Hay un máximo de 45 años a la fecha de llamado al concurso. Buenos antecedentes de conducta que hoy se acreditan con el certificado de conducta emitido por la Policía de la Provincia de Santa Fe, y para aquellos que tienen residencia fuera de la Provincia de Santa Fe, se acredita con el certificado de antecedentes emitido por el Registro Nacional de Residencia. Y aprobar el famoso examen de idoneidad, que seguramente me podrán ustedes enseñar a mí de qué se trata, porque yo lo rendí por última vez en el año 2010, que tampoco hace tanto, ¿no es cierto? La prueba de tipeado es la única etapa eliminatoria, o al menos formalmente eliminatoria de este examen. La prueba de tipeado, ustedes ya me imagino saben que consiste en escribir no menos de 140 palabras en 4 minutos. Se trata de transcribir un artículo de la ley orgánica, es corregido para máxima transparencia por un sistema informático. Se le otorga 15 puntos a la persona que más palabras consigue transcribir, y luego el puntaje de todos los demás aspirantes se determina con una regla de 3 simple. Es decir, si el que escribió 300 palabras es la persona que más escribió, ese se lleva los 15 puntos, y alguien que escribió 150, entonces llevará 7,5. Esa es la forma de corrección de esta prueba de tipeado. Les comento que si bien es eliminatorio, no es el que más puntaje otorga. La segunda etapa, la evaluación del Centro de Capacitación Judicial, el famoso verdadero y falso de 100 preguntas, otorga 25 puntos. No obstante lo cual no es eliminatorio. No hay un mínimo que hay que aprobar para seguir, al menos formalmente, en carrera. Me van a escuchar mucho decir formalmente, porque todos sabemos que, hay que obtener un cierto puntaje para tener expectativas concretas y reales de aspirar al ingreso, ¿no es cierto? Aun cuando uno no sea formalmente eliminado, un desempeño pobre en estos exámenes va a determinar que uno quede en un puesto de la lista que difícilmente pueda luego concretarse en un nombramiento. Esto hay que decirlo también. La tercera fase del concurso de ingreso consiste en el examen de ortografía, que se trata de detectar errores en un párrafo determinado. Y por último, aquellos que en las primeras 3 fases del concurso han obtenido
determinada posición que tiene que ver con las necesidades del servicio judiciario en cada distrito, ¿no? En Rosario serán los primeros, por ejemplo, 200 o 300, mientras que quizás en Villa Constitución, donde me toca trabajar a mí, quizás sean los primeros 30. Bueno, eso se irá viendo. Se irá determinando de acuerdo a las necesidades de cada distrito. Pero los quienes quedan en estos, digámosle, primeros puestos, acceden a la cuarta fase, que es la entrevista, que tiene también un puntaje de 25 puntos, y bueno, entonces ya a partir de culminada esa cuarta fase, se puede formar el listado definitivo. Es importante saber que la designación la realiza el gobernador de la provincia, es decir, el Poder Ejecutivo Provincial. La propuesta parte de la Corte Suprema, pero la designación, el acto jurídico por el cual son designados, se materializa como un decreto, bueno, eso emana del Poder Ejecutivo Provincial, del gobernador. También es importante saber que esos nombramientos revisten el carácter de provisionales por el término de un año, transcurrido el cual queda confirmado en el puesto, y entonces desde ese momento se obtiene la estabilidad, como que ya vamos a ver un poquito más de qué se trata, como característica propia del empleo público. Hay un juramento o promesa con el que es, digamos, un recaudo absolutamente formal, con tintes hasta sacramentales, del acto jurídico por el cual nosotros ingresamos como titulares al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Esto se da no en el caso del ingreso como subrogante. El subrogante lo que viene a hacer es cubrir un reemplazo, sino que en el momento en donde efectivizamos, donde titularizamos, donde, digamos, en jerga pasamos a planta permanente, ¿no es cierto? Lo habrán escuchado más de una vez este término, el de pasar a planta. Bueno, eso se materializa con el juramento. Es una exigencia. Fíjense hasta qué punto que es una exigencia, que esto se siguió haciendo, obviamente con todos los protocolos, pero se siguió haciendo en plena pandemia. De alguna manera disponiendo las personas, estamos hablando del año 2020, lo más profundo, hubo juramento, sí, disponiendo las personas con distancia, con protocolo, pero fíjense hasta qué punto esto no es simplemente una formalidad, un acto sencillito, sino que la Corte lo llevó adelante hasta los momentos donde más complejo resultaba. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Régimen de ingreso de empleados administrativos. Bueno, en esta página del Poder Judicial que yo les mostré, está todo el reglamento. Un poco lo que yo les acabo de comentar, lo van a encontrar en el artículo 4. No se lo voy a releer, está ahí, aparte ya lo hablamos. Pero bueno, estos son entonces los requisitos para los aspirantes a ingresar al Poder Judicial de la provincia. Ustedes saben que bueno, que se puede aspirar en múltiples distritos, y bueno, y cada uno de esos exámenes es independiente del otro. ¿Okay? Yo veo una mano levantada. Si a ustedes les parece bien, no sé si si a ustedes les parece bien las preguntas, después las hacemos al final todos juntos, así la clase resulta homogénea. Después lo charlamos todos. O también pueden ir escribiéndolas por el chat, y entonces por ahí sí la podemos integrar en la clase. Bueno, continuamos. Bueno, entonces ahora nos adentramos en lo que les comentaba antes, el reglamento de calificaciones del personal judicial. No confundir calificación con el concepto personal, que normalmente se le llama calificación a uno de los puntos que hacen a la calificación, que es el concepto personal. Esa famosa planilla que se completa en los meses de febrero y agosto, que todos decimos las calificaciones, bueno, eso es uno de los puntos que hacen a nuestra calificación, es el concepto personal. Pero la calificación es algo más amplio, abarca muchas otras cosas. Los parámetros de la calificación son netamente de corte objetivo. Y bueno, cada uno a partir de esta charla que vamos a tener ahora, podrá ir determinando su situación personal y qué puede hacer o qué está dentro de sí para mejorar cada uno su situación, ¿no es cierto? Uno no puede cambiar su antigüedad, pero sí puede, por ejemplo, no faltar en la medida de lo posible. Cada uno sabrá, puede hacer cursos, puede capacitarse,
Eso sí se puede hacer. Cambiar la antigüedad no hay manera. La antigüedad es la antigüedad, ¿no es cierto? Muy bien. El reglamento de calificaciones, yo arranco con el artículo 6, para no hacer de esto simplemente una lectura monótona de un reglamento que lo pueden encontrar ahí subido en la página, sino que quiero ir charlando con ustedes punto por punto, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía. Fíjense los puntos que hacen a la calificación del personal judicial. Primero tenemos la antigüedad, luego la asistencia y puntualidad. En tercer lugar viene la conducta, luego viene el concepto personal, que es lo que habitualmente se conoce como calificaciones, y les comentaba antes, y por último, la capacitación. Es decir, acá dice Centro de Capacitación Judicial. En realidad, hace ya un par de años que el Centro de Capacitación Judicial no es el único ente que está impartiendo cursos de capacitación que dan puntos, sino que se han sumado también la capacitación de la defensa y del Ministerio Público de Acusación. Lo vamos a ver en mayor detalle ahora dentro de poquito. Muy bien. El concepto personal es confeccionado por el superior jerárquico. Estamos empezando, sí, por el punto C, por lo que muchos de ustedes quizás tengan más fresco, porque se supone que fue ahora hace poco, en febrero, va a volver a ser en agosto. No para todos, hay una época para calificar a los subrogantes. De hecho, los subrogantes sí se califican en febrero y en agosto, pero los titulares se califican exclusivamente en el mes de agosto. Muy bien. El concepto personal, el punto C, estaríamos arrancando por el punto C, uno es calificado por su superior inmediato. En la práctica, en un juzgado de primera instancia, habitualmente es indistinto que califique el secretario o el juez. Si seguimos la letra de la ley orgánica, el superior inmediato es el secretario. No obstante lo cual, la inmediatez que tiene un juez con los entrados de su propio juzgado y la circunstancia de que es el jefe último de la oficina, bien lo habilita también a formular la calificación. Con lo cual termina siendo indistinto que califique el secretario o el juez. Los puntos sobre los cuales se califica los vamos a ver ahora en mayor detalle. Antigüedad. Se otorga 0,30 de puntaje por cada año de antigüedad. Cada año de antigüedad en el Poder Judicial. Y 0,20 por cada año de antigüedad en el cargo. ¿Esto en qué se va a traducir en la práctica? Muy bien. El puntaje de antigüedad en el Poder Judicial es un puntaje que comienza a contar desde el momento en que nosotros ingresamos al Poder Judicial y nunca más para hasta que nos jubilamos o hasta que dejamos el Poder Judicial por cualquier otro motivo. No obstante, el puntaje en el cargo, para usar una expresión que se entienda muy bien, se resetea, vuelve a cero cada vez que ascendemos. Esto tiene una razón de ser, que es la de equiparar los distintos cargos, ¿ok? Y tiene algunas implicancias prácticas que es muy interesante para, por ejemplo, quienes efectúan permutas, quienes cambian de un distrito a otro. ¿Por qué? ¿Qué implicancia práctica tiene para las personas que, por ejemplo, hoy están trabajando en, digamos, Villa Constitución y luego van a Rosario? Ustedes sabrán, no me voy a entrar en este tema concreto, pero sabrán que quien permuta cae en el escalafón, quizás hasta auxiliar, hasta el último de los puntos. Pero esa persona, cuando se publique en las listas de ascenso en el mes de octubre, va a tener seguramente una antigüedad en el Poder Judicial muy superior a todos los demás auxiliares, porque mientras todos los demás auxiliares van a ser personas que están hace relativamente poco, esa persona que es auxiliar circunstancialmente porque fue transferido, no obstante ello, va a tener un puntaje de antigüedad en el Poder Judicial relativamente alto para la categoría de auxiliar. ¿Por qué? Porque en realidad hace mucho que está trabajando y cayó por otros motivos. Descendió, digamos, para que se entienda. Esa persona, muy probablemente, ascienda relativamente rápido y recupere su puesto relativamente rápido. No quiero decir súper rápido, más rápido que alguien que empieza de cero. ¿Se entiende? Bien, estas son las implicancias entonces prácticas de esta diferencia de antigüedad en el Poder Judicial y antigüedad en el cargo. Bueno, me resta decir que las fracciones se cuentan de la siguiente manera. Más de 6 meses cuentan como un año completo, de 3 meses a 6 meses cuentan con la mitad del puntaje,
y menos de 3 meses no son tenidos en cuenta. Con lo cual, alguien que tiene 2 años y 7 meses en el Poder Judicial va a tener 0,90. Mientras que alguien que tiene 2 años y 5 meses va a tener 0,75. Y alguien que tiene 2 años y 1 mes va a tener 0,60. Las listas habitualmente se publican en el mes de octubre de cada año. Asistencia y puntualidad. La asistencia y puntualidad se vincula, digamos, muy estrechamente con el régimen de licencias. O sea, este es un punto de contacto entre el reglamento de calificaciones y el reglamento de licencias. Se encastran los dos reglamentos en este punto porque este reglamento remite a cada una de las licencias previstas en el otro, ¿verdad? Todo el mundo empieza con 6 puntos por este rubro, por asistencia y puntualidad, y se le va descontando a medida que va solicitando alguna licencia, y ese descuento tiene que ver con el motivo de la licencia. El descuento más importante no tiene en realidad que ver con la licencia, sino que es la ausencia injustificada, que amén de ser una falta grave que puede conllevar alguna sanción disciplinaria, simplemente faltar sin dar formalmente ningún aviso, sin pedirse ninguna licencia, bueno, eso descuenta un punto entero. Para que ustedes se den una idea, es más del triple de la licencia que más descuenta, que es el artículo 221. Una falta injustificada vale más que 3.221. No es recomendable, digamos, faltar injustificadamente, porque además es una falta disciplinaria y no tiene nada que ver con esta cuestión vocacional que hablamos en un principio, ¿verdad? Se descuenta 15 centésimas por las causales de enfermedad hasta 8 días. ¿Qué significa esto hasta 8 días? Que una licencia médica mayor a 8 días no descuenta. Porque evidentemente, si a alguien se le otorga una licencia médica superior a 8 días, estamos hablando de una condición que reviste cierta gravedad, ¿cierto? Luego se descuenta 20 centésimos por el primer párrafo del artículo 221. ¿Qué es esto del primer párrafo del artículo 221 que mencionó la doctora Hulhik? Bueno, el artículo 221 es el artículo de las licencias por razones particulares. Y dependiendo del grado del superior que nos esté concediendo esa licencia, bueno, el descuento que vamos a padecer. Los primeros 5 licencias, los primeros 5 días de licencia son los que menos descuentan y son concedidos por nuestro superior inmediato. Y se la conoce coloquialmente como las licencias del primer párrafo del artículo 221. El artículo 221 es el artículo 221, obviamente la ley orgánica, que lo más claro de todo es agarrar el artículo 221 y leerlo porque está clarísimo. Ya, si subimos un grado más, es decir, vamos al superior de nuestro superior, bueno, nos puede otorgar también licencia, pero ya van a descontar un poquito más. Cada uno de los días de licencia que nos otorgue el superior del superior, nos va a descontar 0,25. Y por último llegamos a un grado más, digamos, para hablar en lo que a mí respecta a un juego civil y comercial, estaríamos hablando del juez de la presidencia de la Cámara de Apelación, y ahora en el tercer párrafo nos iríamos a la Corte, ¿verdad? Cada uno de los días acordados en el tercer y último párrafo del artículo 221 descontaría 0,30. Entonces tenemos 0,30 tercer párrafo, 0,25 segundo párrafo, 0,20 primer párrafo, 0,15 la licencia médica. Todas las demás causales, cualquier otra causal, por ejemplo, fenómenos climáticos, que a mí me ha tocado en un par de ocasiones viajando a mi lugar de trabajo, he tenido que pedirla, esas descuentan 0,10. Y luego viene un catálogo de licencias que no descuentan. Ellas son el duelo por fallecimiento familiar, nacimiento o adopción de hijo, maternidad o adopción, matrimonio, accidente de trabajo, enfermedad mayor de 8 días, lo que comentábamos antes, exámenes por estudio hasta 10 días comprendidos en el periodo calificable, básicamente 10 días por año, el servicio militar, bueno, esto sigue ahí, sigue estando ahí, las licencias gremiales, aquellos que están afectados al sindicato de trabajadores judiciales y tienen una licencia gremial de CEFIM. Los puntos 10 y 11 tienen que ver con la capacitación, el punto 10 es asistir a la capacitación, el punto 11 es dictar la capacitación,
Y por último, el punto 12 es la licencia por violencia de género para casos que, bueno, que se explican por sí mismos, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí entonces el rubro asistencia y puntualidad. Es el segundo de los rubros que vemos. Conducta. Bien, conducta. Nuevamente partimos de 6 puntos. Las sanciones están previstas en la ley orgánica del Poder Judicial. Y obviamente, de acuerdo a la severidad de la sanción, el descuento que la gente sufrirá. Prevención es un punto. La prevención es un llamado de atención. El apercibimiento es un llamado de atención, bueno, más severo, ¿verdad? Probablemente esto también cambie en la forma de instrumentación del llamado de atención. En caso de ser apercibidos, el descuento será de 2 puntos. La multa, además de obviamente la multa per se, va a tener un descuento de 3 puntos. La suspensión va a depender de los días por los cuales seamos suspendidos. Puede ir de los 4 a los 6 puntos de acuerdo a la cantidad de días de suspensión con la cual seamos sancionados. Quien esté sometido a un sumario administrativo, que eso luego lo va a comentar el doctor Solania, quien esté sometido al sumario administrativo se ve impedido de ascender en el escalafón, aun cuando su puntaje lo coloque en lo más alto de la lista. No obstante lo cual, la Corte Suprema de Justicia está facultada para hacer alguna excepción debido a alguna circunstancia puntual. El concepto personal, lo que yo les comentaba antes, que es lo que habitualmente nosotros le decimos en las calificaciones, esta planilla que la mayoría de ustedes ya habrá visto al menos en alguna ocasión, donde básicamente se puntúa cada rubro en 0,10, 0,20 o 0,30, y luego el total en el supuesto de que cada rubro tenga el máximo de 6. Esa planilla es lo que se conoce como concepto personal, y se evalúan aptitudes personales y aptitudes para el cargo, o sea, de idoneidad en el trabajo. Las aptitudes personales tienen todas que ver, no les voy a leer cada uno de estos incisos, para eso está el reglamento, simplemente les comento que las aptitudes personales tienen que ver con el compañerismo, con el respeto quizás al código de vestimenta, con el lenguaje, con el aseo, con la puntualidad también, con el buen trato. Permítanme hacer un disgregar. El buen trato es absolutamente fundamental en nuestro trabajo. El tratar bien al otro, al compañero de trabajo, al profesional, al justiciable, al superior, a todo el mundo. Es esencial dispensar un buen trato. Es, digamos, lo primero que advierte no solo el profesional, perdón, no solo la persona que circunstancialmente está en tribunales para hacer algún trámite, incluso el profesional, y por más importante que sea su causa y por más jurídicamente intrincada que sea, lo primero es el buen trato. Yo no les voy a mentir, algunos de ustedes seguramente en algún punto de su carrera no van a recibir un buen trato de parte de alguien. Esto que no los lleve a ustedes a caer en el error de dispensar a ustedes un mal trato, porque si algo caracteriza la vocación de un judicial, debe ser, antes que nada, el buen trato para con el otro. En gran medida, la imagen que proyecta nuestros tribunales tienen que ver con cómo se trata al otro. No, difícilmente a ustedes alguien les venga a evaluar sus conocimientos jurídicos o de cualquier índole. Primero viene el buen trato. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Traten bien a todo el mundo. Tómenlo como la premisa básica de su trabajo. Básica, más básica que saberse la ley orgánica o los reglamentos que estamos hablando hoy. La más básica de todas. Traten bien a todo el mundo. Se lo doy incluso hasta si quieren como concepto a título personal. Es lo más fundamental de todo. Lo primero que tienen que hacer es tratar bien a todo el mundo. Si ustedes tratan bien, si ustedes vienen a trabajar y tratan bien a la gente, es muy difícil que tengan algún inconveniente.
venir a trabajar y tratar bien a todas las personas, a todo el que se cruce. Si ustedes hacen eso, es muy difícil que tengan algún inconveniente. Esto tómenlo si quieren como un consejo personal. Al revés, si ustedes dispensan un maltrato, es muy probable que tengan algún inconveniente, aunque sean los más eruditos y jurisconsultos del país. Tómenlo si quieren, me atrevo a hacerles entonces este consejo. Vengan a trabajar y traten bien. Con eso es muy difícil que tengan un inconveniente. Me hago cargo, es una convicción personal que tengo. Bien. Entonces les comentaba de qué se caracterizan los puntos sobre aptitud personal. En cuanto a la aptitud para el cargo, ahí sí ya estamos hablando de eficiencia en la labor, de conocimiento, calidad, bueno, también un poco de buena predisposición, de trabajo en equipo, de resultados concretos. Esta es la parte más técnica, si se quiere, de la calificación. Si la primera era una parte que era más personal, la segunda parte, la de aptitud para el cargo, es más técnica. Muy bien. El puntaje por capacitación. El puntaje por capacitación, bueno, ha ido evolucionando. Estos son los cursos que actualmente otorgan puntaje en el escalafón de empleados. Yo les adelanto también que, como este curso está dirigido fundamentalmente a empleados que al menos todavía no son abogados, me he concentrado en el ascenso por escalafón administrativo. Sin embargo, todas las cosas que estuvimos viendo en alguna medida también influyen para que ese puntaje para subrrogancias de funcionarios, e incluso para titularidad de funcionarios. Y este puntaje por capacitación particularmente también. ¿Cuáles son los cursos que actualmente dan puntaje? Todos ellos dan 0,20. Es un puntaje modesto, pero que a partir de que uno hace varios cursos empieza a hacerse cada vez más significativo. Derecho a informática, inserción en la justicia, lo brinda el Centro de Capacitación Judicial. Capacitación en magistratura y curso anual en capacitación. También los brinda, bueno, el segundo es este mismo curso que estamos charlando hoy, los brinda el Centro de Capacitación Judicial, y ahí les puse un asterisquito por dos motivos, una falta de uno. En primero, los puntajes de estos cursos no se acumulan entre sí. Una vez que ustedes tienen uno de estos, no les va a dar puntaje a hacer el otro. Por lo menos para el escalafón de empleado. Distinta puede ser la historia para ser funcionario, ¿no? Lo que no significa que no lo tengan que hacer. Yo soy de la idea que ustedes tienen que hacer todos los cursos del Centro de Capacitación Judicial, porque son los cursos que la Corte les está diciendo que es lo que quiere que ustedes sepan. O sea, el último superior del Poder Judicial de nuestra provincia está diciendo es interesante que los empleados judiciales sepan esto. Entonces el Centro de Capacitación Judicial organiza el curso. Entonces es importante hacerlos todos. Yo, por ejemplo, les cuento una simple anécdota. Yo hice el curso de periodismo cuando no daba puntos. Lo hice porque me interesó el tema, porque me pareció algo diferente. Estaba tan acostumbrado, ¿no?, a derecho, y dije, a ver de qué se trata esto, lo hice. Y después resulta que dio puntos, un par de años después. Pero no digo que lo hagan por la expectativa de que algún día dé punto. Háganlo para informarse, como parte también de esta vocación que reiteradamente vengo hablando, para empaparse un poco de esto, para saber un poquito, cada vez un poquito más. Muchas veces hay conocimientos que no los van a encontrar por ahí en los posgrados de las universidades, que son súper valiosos, pero que son bien técnicos. Y hay conocimientos que tienen que ver con la vida misma del judicial, con la diaria del judicial, que no se lo va a impartir ninguna universidad, que están acá, que están en el centro de capacitación, o quizás también en el Instituto de Formación Judicial del Gremio, o en el Colegio de Funcionarios, o en todas estas entidades tan próximas a nuestra vida, a nuestra labor cotidiana. Bueno, perdón por la digresión, les decía entonces. Derecho a Informática e Inserción en la Justicia, los cursos de capacitación en magistratura y cursos de capacitación judicial que no se acumulan entre sí, y además, el asterisco viene también por otro motivo, que es que estos dos cursos, además de otorgar 0,20 a quien los realiza, otorgan 0,20 adicionales a los dos mejores promedios. Ustedes saben que hay una evaluación final, y los dos mejores promedios tienen un 0,20 adicional. Y por último, el curso anual de periodismo. Digo por último porque hasta acá llegamos con los cursos que organiza y dan puntaje el Centro de Capacitación Judicial. Luego los demás cursos están organizados o por la capacitación de la defensa pública o por la capacitación del Ministerio de la Acusación. Abordaje integral de la violencia institucional, capacitación de la defensa pública,
curso sobre perspectiva de género y sistema penal, curso sobre manual práctico para investigaciones de ley. Aclarando una confusión muy común, el curso sobre perspectiva de género y sistema penal no es el curso online que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que alguno de ustedes quizás ya haya hecho, para cumplir con la ley Micaela, sino que se trata de otros cursos, son cursos diferentes. Uno tiene que ver con cumplir con la ley Micaela y el otro es un curso quizás más detallado, que profundiza por ahí aspectos más puntuales, que es el que da puntaje. Son dos cursos distintos y la verdad es que habría que hacerlos dos. Muy bien. Yéndonos ahora un poquito del reglamento de calificaciones, les cuento algunas otras cosas que hacen al quehacer del judicial. Vamos a hablar de residencia, de deberes, de trabajo, de inhabilidades, de incompatibilidades. Todos los ministros de la, salvo los ministros de la Corte Suprema, todos los integrantes del Poder Judicial tienen que tener una residencia efectiva en el lugar donde cumplen sus funciones. Ahora bien, esto está reglamentado. Por lugar donde se cumplen sus funciones se entiende un radio de 50 kilómetros. No es que tienen que vivir literalmente en la misma localidad, sino que en un radio de 50 kilómetros de donde se desempeñan tendrían que tener su residencia. La sola excepción de esto está dada por los jueces comunitarios. Los jueces comunitarios sí tienen que residir, en teoría, efectivamente, en la localidad donde son jueces. Luego tenemos el artículo 213 de la Ley Orgánica, que nos dice los deberes del judicial. Observar una conducta intachable. Fíjense que acá no hay demasiada distinción en tanto dentro de sus funciones y fuera de las mismas. Naturalmente se entiende que dentro de sus funciones, por supuesto que uno tiene que comportarse a la altura de lo que es representar un poder del Estado, ¿verdad? No obstante lo cual, también hay que mantener una cierta línea conductual fuera de las funciones. Esto no significa que haya que vivir vestido de traje y tratando de usted todo el mundo, sino mantener una conducta aceptable, siempre teniendo en consideración que en uno se refleja, pero en cualquiera, chicos, ¿no? O sea, no piensen que esto es para funcionarios, para magistrados. En cualquiera, les garantizo que en cualquiera se refleja la imagen del Poder Judicial. Por eso yo no me gusta usar eufemismos. Realmente yo, por lo menos, lo siento como una forma de vida, un estilo de vida. Observar entonces una conducta intachable. El punto 2, repítanselo en su cabeza 1000 veces. Hay que guardar reserva de los asuntos. Miren que ustedes van a ver, sin duda, sin ninguna duda, ustedes van a ver asuntos delicados en el transcurso de su carrera. Asuntos que tienen mucho que ver con la dignidad y la intimidad de las personas. Hay que guardar reserva. Estamos en una sociedad de redes sociales donde parece muy entretenido sacar fotos, ventilar los asuntos, pero hay ciertas cuestiones sobre las cuales hay que guardar reserva. No tenemos que leer algo y salir corriendo a contárselo a todo el mundo. Tenemos el deber de guardar reserva de los asuntos que llegan a nuestro conocimiento por la mera circunstancia de que trabajamos en un juzgado determinado, estamos en un lugar puntual, en un momento puntual y nos enteramos de algo. Debemos guardar reserva. Y especialmente esto sirve para, como una respuesta para muchas veces que nos consultan y no estamos seguros si nosotros podemos dar esa información. No tanto profesionales que no han comparecido, que ya de por sí presentan un problema, pero de última son profesionales de la matrícula, pero ya directamente a gente que viene y pregunta, y no está comparecida en el expediente, y no se sabe ni quién son. Hay que guardar reserva. Una norma similar, esto está sacado del artículo 213 de la Ley Orgánica, una normativa similar la van a encontrar en el artículo 56 del Código de Procedimientos. Ustedes saben que suele reinar una confusión cuando te dicen son documentos públicos. Son instrumentos públicos. ¿Pero qué significa que un expediente sea un instrumento público? Significa que tiene fecha cierta, significa que da cuenta de su autoría, pero no significa público en el sentido de que cualquiera lo puede ver a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier manera. No. Fíjense el artículo 56 del Código de Procedimiento. No dice, como son documentos públicos, los puede ver cualquiera. Dice que el secretario, el funcionario que corresponda, determina
¿Quién tiene acceso al expediente? Tienen acceso a las partes, naturalmente, los profesionales que las asisten, obvio, y aquellos terceros con intereses legítimos, que el secretario estime que tienen acceso. No es que hay que guardar reserva de los asuntos. Va de la mano de la intimidad y de la dignidad de las personas que no tienen más remedio que llevar sus problemas al Poder Judicial. Así que este es un punto también para marcarlo a fuego, guardar reserva de los asuntos. Luego hay que formular una declaración jurada de no encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades. ¿Cuáles son? Las vamos a ver después. Y por último, el punto 4, que lo mencionó la doctora Hulkik, asistir a los despachos cumpliendo el horario que determina la Corte Suprema. Lógico, el horario de atención al público, que con el tema pandemia ha ido cambiando, pero que lo normal, lo habitual, es que sea de 7 a 1 o de 8 a 2, dependiendo por ahí de las dependencias. Pero no hay que perder de vista que hay que prestar todas aquellas horas que hagan falta para cumplir con la función, ¿no es cierto? Para tener básicamente lo que se conoce como el despacho al día. O sea que no se agota el tema a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde lo que termina es el llamado horario de oficina. No es que no tenemos que hacer nada y nos vamos corriendo a la 1. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Es lo mismo para todos. Muy bien, continuamos. Bien, habíamos hablado entonces en el punto 3 del artículo 213 de las incompatibilidades y las inhabilidades. Tenemos que formular declaración jurada a la Corte de no estar incurso en ninguna de ellas. Esto es parte de los trámites que hacemos en el ingreso. Incompatibilidad es el deber de no hacer. Para explicarlo de una manera quizás un poquito apresurada, pero que se entienda, sí, en palabras comunes, podríamos definir incompatibilidad como lo que no tengo que hacer, e inhabilidad como lo que no tengo que ser. Inhabilidad, ya vamos a ver, ¿qué cosa no puedo hacer? No puedo ser procesado, no puedo ser fallido, ya lo vamos a ver. Incompatibilidad es lo que no puedo hacer una vez que ya estoy afectado al Poder Judicial. ¿Qué son las cosas que no puedo hacer? Bueno, en el artículo 212 la lista es un poquito más extensa, acá está un poquito más sintetizada. Los magistrados y los funcionarios no pueden actuar en actividades de partidos políticos, actos ni hechos de naturaleza electoral. Los demás integrantes, naturalmente se refiere a empleados, la disposición es un poquito más liviana. Le dicen que en ocasión de sus tareas no pueden hacer expreso proselitismo. Mientras que los magistrados y funcionarios no pueden actuar en actividades de partidos políticos, no pueden actuar en hechos de naturaleza electoral, los empleados en ocasión de sus tareas no deberían hacer proselitismo. Proselitismo es propaganda o publicidad de una determinada fuerza política en concreto. Esa es la limitación establecida en la ley orgánica. Obviamente que no pueden litigar, o sea, uno no puede estar de dos lados del mostrador. Tampoco pueden evacuar consultas, no pueden dar asesoramiento en caso de litigio actual o inminente. No pueden tramitar asuntos judiciales, lo cual es muy parecido a decir que no pueden litigar. Y no pueden participar en estudios de abogados, escribanos, procuradores, contadores y martilleros. Son actividades muy próximas a las que habitualmente vemos desplegar en el tribunal. No pueden ejercer empleo bajo la dependencia de otro poder. Este punto tiene una implicancia concreta muy común, que es que no se puede enseñar en primario y secundario. ¿Por qué? Porque uno estaría bajo la órbita de otro poder vía Ministerio de Educación. No así la universidad, porque la universidad es autárquica. Bueno, no se puede practicar habitualmente juegos de azar. Eso no significa que nunca pueden ir al casino, que nunca pueden ir al hipódromo. Significa que pueden practicar con habitualidad, con frecuencia, este tipo de actividades. Bueno, esto ya es un claro ejemplo de lo que yo les hablaba antes de vocación, de un trabajo diferente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué trabajo? Dice, no, voy al casino, puede ir muy de vez en cuando. No es un trabajo común y corriente. Tiene que ver con vocación y tiene que ver con estilo de vida. No puede integrar las listas de nombramiento de oficio. Lógico, uno no puede ser defensor de oficio o perito si al mismo tiempo es empleado judicial, dejando a salvo, obviamente, los peritos de la Corte, ¿no? Eso es su razón de ser, es esa actividad. Y bueno, acá viene un poquito algo que va de la mano de lo que dijimos antes. Antes habíamos dicho, hay que guardar una conducta intachable. Esto es prácticamente decir lo mismo. No pueden ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo. Va de la mano de lo que habíamos dicho antes, que hay que guardar una conducta intachable. Hasta acá las incompatibilidades, es decir, el deber de no hacer. Ahora vamos a las inhabilidades. Lo que antes, en mi época, se hablaba de
de capacidad de derecho, ¿eh? ¿Se acuerdan ahí? Bueno, antes del Código de Vélez y Código de Comercio, bueno. Esto era un poquito, iba de la mano de lo que era la incapacidad de derecho. Bueno, estas son las inhabilidades. Son situaciones objetivas. Si antes estábamos hablando de qué es lo que yo no puedo hacer, yo no puedo litigar, yo no puedo ir al casino todos los días, bueno, acá es lo que yo no puedo ser. No puedo ser procesado por delito doloso. Cuando dice salvo lo dispuesto en el artículo 19, inciso 12, se refiere a que al judicial suspendido por la Corte por precisamente haber cometido un delito. ¿Por qué dice salvo lo dispuesto? Porque ese está suspendido pero sigue siendo judicial, con lo cual sería una excepción al directamente no poder. ¿Okay? No puede, obviamente, si no puede ser procesado por delito doloso, tampoco puede ser condenado por delito doloso. Concursados, dice, mientras no sean rehabilitados. Acá la ley formula una expresión a la que no estamos acostumbrados, porque cuando nosotros pensamos en concurso, inmediatamente se nos viene a la cabeza concurso preventivo. Pero en realidad, la quiebra también es un concurso liquidativo. O sea, que acá cuando dice concursado está refiriendo al concurso liquidativo, a la quiebra. O sea, se refiere al fallido. No puedes, en teoría, un judicial no debería ser fallido. Y si es fallido, tiene que estar rehabilitado. La rehabilitación, no me voy a meter acá en derecho concursal, pero la rehabilitación es un instituto propio de la quiebra, no del concurso preventivo. No existe en el concurso preventivo la rehabilitación. Existe la quiebra, por lo cual este enunciado solamente puede estar refiriéndose al concurso de tipo liquidativo, no al concurso preventivo. Ahora, en un último inciso, nos dice, no pueden desempeñarse en el mismo fuero los cónyuges aunque estén divorciados. Bueno, acá tenemos que contextualizar, porque la ley orgánica es de la década del 60, y divorcio en la década del 60 significaba lo que luego conocimos como separación personal. No era el divorcio que extinguía el vínculo. El divorcio de la década del 60 era la separación que no extinguía el vínculo, simplemente hacía cesar los efectos del matrimonio, los efectos de cohabitación, de asistencia y alimentos recíprocos, pero no extinguía el vínculo a tal punto que uno no se podía, por ejemplo, volver a casar. El divorcio, como lo conocemos hoy, divorcio vincular, no sería en principio a lo que se refería esta norma. No obstante lo cual, habría que ver si se presenta el caso, cuál es el temperamento que se adopta. Pero es una distinción que corresponde hacerla, porque es parte de una interpretación histórica de la ley orgánica. Bien. Muy bien. El horario, ya lo comentamos, va de las 7:15 a las 12:45, lo que es horario de atención al público. El horario de oficina es prácticamente idéntico, es de 7 a 13. Puede variar de 8 a 14 en algunas dependencias, o, bueno, hay personas que trabajan a la tarde. La pandemia se hizo variar los horarios, nos acordaremos todos. Con lo cual, estos horarios, por supuesto que son muy dinámicos. Yo acá me referí a la generalidad. El artículo 213, reiteramos, nos impone el deber de asistir el tiempo que sea necesario para cumplir nuestras funciones. O sea, no confundir horario de atención al público u horario de oficina con horario de trabajo. Las licencias del artículo 221, bueno, ya esto es un tema que ya charlamos. El artículo 221 es muy claro, cualquier cosa van a la ley orgánica, buscan el artículo 221, está dividido en 3 párrafos, y van a encontrar entonces ahí todo lo que estuvimos hablando. Por supuesto que uno siempre sigue el modelo de juzgado, donde el superior inmediato es el juez, el que le sigue es la presidencia de Cámara, y finalmente llegamos a la Corte. No obstante lo cual, los empleados de las cámaras, los empleados de la Corte, los empleados de una defensoría, los empleados del MPA, todos van a tener sus propios esquemas. Bueno, la estabilidad del empleo público. ¿Qué significa la estabilidad del empleo público? Que no se puede ser cesado sin causa. No es que no se puede ser cesado nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. No. No se puede ser cesado sin causa. A contrario sensu, se puede ser cesado con causa. ¿Dónde se ventila esa causa? En un sumario administrativo, del cual les va a hablar el doctor Ignacio Solaña, que estamos muy próximos ya a pasarle la palabra. A ver qué hora es, 5:30, bueno, ya estamos muy próximos entonces a hacerle la palabra. Artículo 222 son las sanciones disciplinarias, que también ya las vimos, cuando vimos el reglamento de calificaciones,
y vimos lo que descontaba en el rubro conducta cada una de las sanciones, estábamos viendo en alguna medida este artículo, es decir, el reglamento de calificaciones referencia a este artículo cuando habla de lo que descuenta cada sanción. Pero hay algo más que les quiero comentar, que es que este artículo 222 no está previsto estrictamente para judiciales. Obviamente que cuando hablamos de calificación y lo que descuenta el puntaje, estamos hablando de judiciales, empleados judiciales. No obstante lo cual, el artículo 222 también puede ser ejercido respecto de auxiliares de justicia e incluso de personas en general que, por ejemplo, tienen una audiencia. Determinadas sanciones, lógicamente, no pueden ser para nadie más que un judicial. O sea, una suspensión es para el judicial. No va a suspender a alguien que no pertenece al Poder Judicial, su trabajo, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, una multa sí se le puede imponer a un auxiliar de justicia que, por ejemplo, entorpece dolosamente una audiencia, supónganse. Incluso está previsto normativamente hasta el arresto. Bien. La suspensión por hasta 90 días es una facultad privativa de la Corte Provincial. En caso de que un agente judicial sea condenado por un delito penal, si no correspondiera una sanción mayor, que puede llegar hasta la cesantía, obviamente, si no correspondiera una sanción mayor, va a tener una inhabilitación por el tiempo que dure la condena y por otro tanto. Es decir, que si está condenado 2 años, va a tener una inhabilitación por 4. Bueno. Bueno, esta parte ya estamos entrando en el territorio del doctor Solaña, cuando estamos hablando ya de cesación, de faltas graves, y el esquema del sumario administrativo también. Quiero rescatar lo que dijo la doctora Hulkik, de que sumario administrativo no necesariamente es una mala palabra, sino que puede ser la oportunidad que tenemos nosotros de acreditar, de esclarecer una situación. El sumario administrativo es un verdadero proceso donde nosotros tenemos la oportunidad de esclarecer una situación. Así que no es necesariamente una mala palabra, ¿verdad? El sumario administrativo, básicamente, lo que nos está diciendo es que hay una situación que amerita ser investigada, que es necesario saber qué pasó en un determinado momento, y para eso se instruye una investigación. No significa de por sí automáticamente algo negativo para nosotros, hasta puede terminar en todo lo contrario. Hasta puede terminar en la limpieza de nuestro nombre, por ejemplo. Así que muy bien. Y concluyo ya la presentación para no invadir el área del doctor Solaña, el relator de la Cámara Administrativa que nos acompaña. Concluyo esta presentación un poquito con la constitución de nuestra provincia. El artículo 21, inciso 2, que bueno, también es parte de lo que va a contarnos el doctor Solaña, porque de la misma manera que la Corte propone el ingreso, también propone la remoción. Y el artículo 72, inciso 6, bueno, reitera un poquito, no solo que tanto funcionarios como empleados son, digamos, ingresan y son removidos a partir de actos que emanan del gobernador de la provincia. Es un error suponer que la Corte hace ingresar empleados o remueve empleados. Por constitución de la provincia, o sea, por una norma de una jerarquía importante, una jerarquía que está servida, que no puede ser ligeramente modificada, por la constitución de la provincia, quienes hacen ingresar o remover empleados del Poder Judicial es el gobernador. Sí, a propuesta de la Corte, es un acto complejo, no interviene un solo poder del Estado, pero sí es necesaria la intervención del gobernador de la provincia. Cada uno tiene su decreto de nombramiento, y esperemos que nunca, pero también habría un decreto de remoción. Bueno, hasta acá, este es el esquema del sumario administrativo, pero eso se lo dejo al doctor Solaña, y les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir pantalla, si es que me sale bien, a ver cómo hacemos para dejar de compartir pantalla. Acá está, dejar de compartir, estaba en rojo. En fin. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, la pueden escribir en el chat, y luego ya le cedo la palabra al doctor Ignacio Solaña.
Le cedo la palabra, entonces. Bueno, me asusté, doctor Danino. Dije, avanza y me termina el tema. Pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, en primer lugar, bueno, ya saben dónde trabajo, cómo me llamo, ¿no? Y un poco para ir concluyendo esta clase en los minutos que nos quedan, si es que el internet me acompaña, un poco ver lo que sería, digamos, el sumario administrativo y poder incorporar todo esto que estuvimos viendo durante la clase a cuál es el régimen disciplinario que nosotros tenemos y cómo se lleva a cabo. Bien, un poco la idea, lo que yo les quiero plantear es una mirada distinta, que por ahí yo puedo llegar a tener simplemente por el lugar donde trabajo, ¿no? O sea, yo trabajo en la Cámara Contencioso Administrativa y nosotros por ahí tenemos una visión de la administración pública que a veces excede, o en realidad más que excede, es distinta a lo que se tiene cuando uno no trabaja en un lugar así, o cuando uno no ve la relación de la administración pública con el administrado, o, en este caso, nuestro papel como agentes públicos. Yo les voy a compartir, hay un PowerPoint que lo vamos a ver muy rápidamente para no, más que nada, no cansarlos. Si tienen alguna pregunta, directamente me interrumpen y me consultan lo que ustedes quieran. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Y vamos a poner F5 sería. A ver si anda. Bueno, si no acá mismo lo van a ir viendo. Así yo también los puedo ver mejor a ustedes. El agente público, digamos, cuando tomamos una definición amplia de lo que sería el agente público, hacemos referencia no solamente a los empleados públicos, sino también a los funcionarios de la administración pública en general, centralizada o descentralizada, y para estos tipos de empleados y en su relación, bien, con su empleador, que sería el Estado, se establece un régimen estatutario. Bien, esta palabra sí, por ahí suena compleja, pero un poco uno tiene que entender que cuando forma parte de esa administración pública, como es nuestro caso, nosotros decidimos voluntariamente someternos a un régimen. Estas no son palabras mías, de la jurisprudencia tanto de la Corte local como de la Corte nacional, en realidad en todo el derecho administrativo, esto es altamente conocido, es decir, el sometimiento voluntario al régimen. Bien, un régimen estatutario que significa que es un régimen especial. Así como si usted forma parte de, digamos, si usted es un empleado privado, tiene la ley de contrato de trabajo que lo ampara y tiene también como leyes, digamos, complementarias para ese contrato, no solo su contrato particular, sino también las convenciones colectivas de trabajo. Bueno, nosotros tenemos ese régimen estatutario que está directamente relacionado con lo que es la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Esto por qué? Porque en el régimen estatutario del Poder Judicial, del empleado judicial, no es el mismo, por ejemplo, que el empleado público que pertenece a la administración pública, digamos, del Ejecutivo, o aquel que trabaja en el Poder Legislativo o en un ente descentralizado. ¿Bien? Nosotros tenemos nuestro propio régimen, bajo nuestras propias reglas. Esto tiene una gran implicancia. Digamos, son innumerables los casos que uno puede nombrar, solamente que, para resumírselos, no es lo mismo que se reconozca, por ejemplo, una licencia determinada o un sistema para justificar las inasistencias en nuestro régimen estatutario de una manera que puede ser que cambie o que sea diferente en cada uno de los regímenes estatutarios que rigen cada actividad dentro de la administración pública. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que entender, como para llevarlo, digamos, a lo más llano posible, que nosotros trabajamos en un lugar sometido a unas reglas particulares y que todo eso que nosotros tenemos en la cabeza, que traemos muchas veces del ámbito privado, bien, traemos, por ejemplo, cuando uno estudia en el secundario y todo, se va llenando de los derechos del trabajador, incluso hasta los deberes son distintos. Entonces tenemos que saber que es completamente especial, específico este régimen, que nos va en definitiva a regular nuestra relación con ese Estado empleador. ¿Bien? Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo para relacionárselo con lo que estuvieron viendo. Licencias.
uno quiere pedir una licencia por enfermedad. Entonces voy a mi médico particular y me dice, con razón seguramente, me dice, tenés que tomarte una licencia porque, no sé, tenés algunos problemas, por ejemplo, no sé, de estrés. 15 días por estrés, ¿no? No estoy estresado en este momento realmente, pero, por ejemplo, mi médico me dice eso. Entonces yo vengo con el certificado y digo, tengo 15 días dado por mi médico particular. Más allá de la veracidad o no de mi situación médica en ese momento, lo cierto es que por este régimen estatutario, es la administración la que debe decidir si mi situación médica es o no para una licencia y en su caso, cuál es la licencia a otorgar. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir con un certificado de 15 días y el médico del tribunal, que es el único que puede dar la licencia y otorgarla, dice, bueno, tomate el día de mañana y el lunes vení a trabajar. ¿Bien? Si yo en cambio no vengo al médico del tribunal, me quedo en mi casa, mando el certificado porque considero que ya fue otorgado eso, y será el empleador que tiene que venir a mi casa, en ese caso estoy cometiendo una falta. Distinto es que yo avise que estoy en mi casa por una situación particular y sea el médico el que va a mi casa y corrobore esa situación. Todo eso hace a este régimen estatutario. ¿Bien? Que hasta que no interviene la administración pública como tal, y en definitiva decide sobre esa relación que tiene conmigo como empleado público, la situación en sí no existe. ¿Bien? O sea, hasta que yo no tengo otorgada la licencia por sí misma no existe, aunque tenga el certificado médico que dice eso. ¿Bien? ¿Esto por qué? Esto tiene que ver, ahora voy a pasar, nosotros tenemos una relación de empleo que, si partimos de la Constitución Nacional, establece, bien, uno de nuestros mayores derechos, si se quiere, como empleados, obviamente, que es la estabilidad del empleo público. Es una estabilidad que, a criterio de la Corte, por lo menos desde Madorram, del año 2007, la Corte entendió que es una estabilidad propia. ¿Esto qué significa? Que yo no me van a poder remover de mi cargo, salvo una justa causa, y mediante un procedimiento especial, que es, como le decía el doctor Danino, un sumario administrativo. ¿Bien? Esa estabilidad propia implica que, en caso de que yo sea, digamos, no se respete el procedimiento para poder removerme de mi cargo, la administración debe reinstalarme en el puesto, no sustituirme con una indemnización. Bien, ese era un criterio que se seguía desde el año 1965 en Enrique, pero que hoy por hoy no se tiene en cuenta. Pero esa estabilidad es algo muy fuerte. Bueno, como contrapartida a esa estabilidad que tenemos como empleados públicos, bien, se nos pide que ejerzamos, digamos, nuestra labor y tengamos una serie de obligaciones que, en caso de no cumplirlas, la administración, como contralor de eso, va a ejercer su potestad de superintendencia, que está en el artículo de nuestra provincia, en el artículo 92, inciso segundo, y en ese caso va a establecer no solamente la forma que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra tarea, sino también se van a establecer las formas como, al controlar nuestra tarea, nos va a sancionar. ¿Bien? Entonces, bien, si pasamos a la próxima, acá les puse, porque seguramente esto después capaz que se los manden para que ustedes lo tengan, no se puede encontrar, no es una gran elaboración doctrinal este PowerPoint, pero sí por ahí para que les sirvan los datos específicos para poder ustedes luego verlo, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener lo que sería la superintendencia. La Corte nuestra es como, o sea, en esta gran empresa, que es una terminología que incluso utiliza la Corte, esta gran empresa tiene una serie de mecanismos formales. Toda la administración, bien, toda la organización administrativa, bien, debe respetar procedimientos legales. Bien, yo no puedo ir a la Corte y, no sé, me encuentro un ministro, le digo, doctor, mañana tengo, no sé, el cumpleaños de mi sobrina, ¿puedo no venir? Bueno, o tengo que ir a tal lado, ¿me puedo ir? Bueno, bien. Esa informalidad no es propia de la administración pública. La administración pública
se comunica a través de sus actos, y esos actos deben ser, si bien pueden ser verbal, el acto administrativo, siguen un procedimiento que sí es formal, ¿bien? Así como tienen que tener distintos elementos, como por ejemplo la motivación de esos actos. Nuestro, si se quiere, el jefe dentro de esta gran empresa es la Corte Suprema de Justicia, ¿bien? Como cabeza de ese Poder Judicial, ejerce dos actividades fundamentales la Corte: la superintendencia, que es lo que hoy estamos hablando acá, y lo que es la potestad, digamos, jurisdiccional. Y la Corte lo divide, ¿bien? Actúa con un doble rol jurisdiccional cuando le llega un caso, obviamente, a través de los recursos previstos, o antiguamente ante el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, pero después tiene este segundo rol, que es el rol de superintendencia. Bien, en ese rol de superintendencia, lo que hace es, como dice la Constitución, ejercer esa potestad disciplinaria. Luego acá yo les enumeré algunas cuestiones más, pero pasándolas rápido, dicta los reglamentos y disposiciones, por ejemplo, lo del horario, ¿bien? Luego les va a decir lo del horario de oficina, yo les puse cuál es el acta que está establecido. Ese es un horario tentativo. Hay mucho, ¿cómo se podría decir? A través de esto debe quedarse todo el tiempo que sea necesario para llevar al día. Es el obrar dirigente que debe tener la administración. Está claro que no sería razonable bajo ningún aspecto que, no sé, nadie pueda volver a su casa a dormir, ¿bien? Si bien en alguna discusión acalorada con alguno de sus jefes puede esto ocurrir, bueno, quédate hasta las 2 de la mañana, en realidad lo que se requiere es un actuar diligente, que es un poco lo que estamos hablando acá, ¿bien? Pero como todo acto debe tener una cierta razonabilidad, ¿bien? Por eso ustedes no van a encontrar, más allá de esa norma, ninguna normativa que establezca que alguien trabaje en el Poder Judicial 24 horas de corrido, ¿bien? Sería totalmente, por lo menos, a mi parecer, no sería razonable, ¿bien? Ahora bien, pasando un poco para no aburrirlos sobre todo, y también para ir un poco a lo que nos compete, que es el sumario administrativo y a la potestad disciplinaria. Acá yo les puse algunos párrafos de distinta doctrina, digamos, especializada en esto, que no son tampoco la gran cosa. De esto hay escrito y podemos hacer charlas, si quieren, por años y posgrados sobre la potestad disciplinaria. Pero más que nada para entender esto. Dice acá que específicamente encuentra su fundamento en la preservación y autoprotección de la organización administrativa. ¿Bien? ¿Qué pasa? La misma administración busca cuáles son, o sea, tiene mecanismos para establecer cuáles son las situaciones o los comportamientos que están fuera de la ley. ¿Bien? O sea, nosotros, en definitiva, lo que estamos haciendo es prestar un servicio público. Por eso, a diferencia de un empleado privado, se nos exige mucho más que al empleado privado. Nosotros cumplimos un rol dentro del Estado, somos nosotros el Estado, así como cuando, no sé, en la calle hay un pozo y decimos porque acá, no sé, el Estado no hace tal cosa, bueno, acá somos nosotros los que hacemos a ese poder del Estado, no solamente los jueces cuando firman la sentencia, ¿bien? Sino nosotros en cada uno de nuestros ámbitos. Entonces, por eso acá dice que a través de esa potestad se protege a sí misma y a su orden interno, y la imposición de las sanciones de esta naturaleza es la consecuencia de la elevación lógica del poder de administrar. Bien, obviamente que lo que busca hacer el Poder Judicial, o en realidad cualquier administración pública, al momento de ejercer su potestad disciplinaria, es también mostrarse ante la sociedad cómo ella misma cumple con la normativa. Bien, algo que en realidad cae perogrullo que tiene que hacer. Bien, la administración pública es la primera que debe estar y está sometida a la ley, bien, como estamos nosotros a todo nuestro régimen estatutario. Bien, las sanciones ya las estuvimos nombrando hoy durante la clase, solamente decirle que el arresto, si ustedes buscan, no van a encontrar que actualmente esto
ni siquiera la transformación en arresto, ni el arresto como sanción disciplinaria se lleve a cabo, ¿bien? Pero las demás, si ustedes se fijan, y es algo para prestar atención, no es algo que se haga usualmente. Pero si usted dice los presidentes de los tribunales pluripersonales y los jueces tienen el deber, ¿bien?, de velar para que las actividades... Bueno, ahora bien, ¿quién puede sancionar? ¿Solamente la Corte? Bueno, habitualmente es la Corte la que termina ejerciendo esa superintendencia y, por ejemplo, cuando ustedes no marcan tarde, luego de las 7:15, más de 3 veces que se tiene de tolerancia, la Corte es la que en definitiva ejerce esa superintendencia y establece, bien, cuál es la sanción aplicable. Lo mismo cuando si ustedes tienen una falta injustificada. Pero podría, en su caso, su mismo superior ejercer, bien, esta potestad del artículo 222. Bien, por eso también no es que es solamente la Corte la que lo tiene. Obviamente siempre esto va a terminar, en caso obviamente que esté impugnado, ¿no? Pero siempre tiene que terminar, en caso de revisión, va a terminar en la Corte, por una cuestión de que constitucionalmente es la que tiene a su cargo la superintendencia y no así los jueces, ¿bien? Pero bueno, es para tener en cuenta ese puntito, les quería agregar. Ahora bien, ¿alguien tiene una duda, algo? ¿Están callados? ¿O dejaron un maniquí adelante? No, ¿no? Bueno, ahí se movieron un poco, por lo menos. Acá, el concepto de faltas graves. Bueno, el artículo 225, que un poco también se estuvieron diciendo, y esto que yo les estaba diciendo, que, digamos, cuando hay falta grave en definitiva, bien, quiero recalcarles este puntito. Las inasistencias y el incumplimiento del horario se reprimen con descuentos, pero la reiteración puede calificarse como falta grave. En realidad, una falta grave no es necesario a veces que se explique. Si bien acá este artículo es importante, a los fines a veces de determinar cuál es la sanción a aplicar en un sumario administrativo, a veces es, digamos, un razonamiento lógico, sensato, normal de cualquier persona darse cuenta qué caso es grave y qué no. Si, por ejemplo, se va a tomar como causa grave, específica, estatutaria, el mentir, bien, o falsear, por ejemplo, una situación de enfermedad, bien, o decir, de licencia, bien, o de inasistencia. Esas son consideradas faltas graves. Bien. Ahora bien, vamos al procedimiento. Ahora sí, el sumario administrativo. Sumario administrativo que va a corresponder en primer lugar al presidente de la Corte instruir el sumario. Instruir sumario es un acto administrativo como tal que donde se da inicio a esa investigación de la que tanto estamos hablando. Bien, en definitiva lo que se busca es establecer la verdad real de una situación que puede ser que sea contraria a los regímenes legales existentes, ¿bien? O algún deber, o alguna obligación, ¿bien? O incluso algún otro tipo de delito que se cometa dentro de nuestra administración pública, el Poder Judicial. Esta instrucción del sumario va a tener una persona que va a cumplir, así como hoy tenemos al fiscal, bien, que en una causa penal, ¿no? Les doy un ejemplo por fuera de esto, que lo que va a hacer es investigar y buscar la prueba. Bueno, nosotros acá en el sumario administrativo vamos a tener también un instructor. Bien, ese instructor en definitiva va a ser el que hasta un momento determinado va a llevar esa causa, bien, y va a ser el que va a proponer, decir, sí, este es un caso que merece una sanción o no, de tal manera, bien, que es lo que sería la requisitoria. Bien, este instructor, obviamente acá hay algo que dice que la intervención de este instructor, que puede ser el mismo presidente de la Corte, lo puede delegar, por lo general se delega, esa intervención puede cesar si el superior, bien, quien puede lo más, puede lo menos, intervenga directamente en el conocimiento de la causa. Bien. Y va a tener un secretario de actuación. Estas son formalidades que por ahí ustedes, salvo que les toque ser personal actualmente o luego, ¿no?, de la Corte
intervenga en estos procedimientos, les va a interesar más el procedimiento de defenderse si es que les toca. Ojalá que esto en sí mismo nunca les toque, bien, más allá de que es un procedimiento, como ya le explicaron, que no hay que tenerle un temor, digamos, porque lo que se va a buscar es la verdad, bien, obviamente. Aquella persona que cometió alguna falta, bueno, sí, tenga temor, porque se va a intentar buscar la verdad real y tarde o temprano se va a llegar a una conclusión que si usted ya cometió la falta, bueno, usted ya lo sabe. Bien, digamos, ahí no hay muchas... Usted ya puede saber de antemano cómo la administración se puede llegar a comportar. Bien, ahora le voy a explicar incluso cómo pueden hasta adelantarse en cuáles son los criterios que tienen en superintendencia a la corte, hasta lo pueden buscar. Así que si alguno se manda alguna macana, dicho mal y pronto, puede incluso prever cuál es su futuro en ese caso. Bien, acá dice, durante la instrucción el diputado puede dar las explicaciones que considere convenientes. Esto, bueno, obviamente se debe respetar el derecho de defensa. Bien. Es fundamental este derecho de defensa. Bien, nadie va a obligar, porque ustedes van a ver muchos sumarios que incluso uno puede llegar a alegar, no, yo no tengo por qué declarar contra mí mismo, ¿no? Obviamente, desde el derecho constitucional acá, nadie va a tener que declarar contra sí mismo, pero uno debe ayudar, el imputado, bien, debe colaborar con la administración. Porque la administración, si bien tiene que buscar la verdad real y va a intentar hacer todos los medios de prueba, el imputado es el que está más cerca, a veces, incluso de esos medios de prueba. Sobre todo cuando hubo una falta, digamos, que puede llegar a declarar un justificativo determinado. Bien, por ahí él presentó, no sé, una nota y la nota se perdió. Bueno, explique a quién se la presentó, cuándo, qué documento tiene. Bien, si uno no dice nada, lo que se va a comprobar son los hechos objetivos. Sí, no, mire, señor, usted me dice que no andaba el sistema de marcado del ingreso, pero figura que no ingresó y nadie más se quejó, entonces ¿cómo me va a justificar que eso no andaba? Bien. Decir, bueno, las cámaras, y no, las cámaras en realidad me van a demostrar que usted en realidad no marcó. ¿Por qué? Porque usted se tiene que asegurar que la máquina lo marque. ¿Bien? Les doy algunas pautas también como para que vayan teniendo en cuenta. Ahora bien, acá, el patrocinio letrado, obviamente, como en todo procedimiento administrativo, ¿bien? El administrado no requiere el patrocinio letrado como de manera obligatoria, como sí lo requiere para presentarse ante un juez. Con lo cual, bajo determinadas circunstancias en un sumario administrativo hasta se recomienda que tenga un patrocinio letrado. Muchas veces la impulsividad, digamos, del administrado, en este caso el imputado, llevan a que no tenga una buena defensa. Más que nada porque por ahí no necesariamente por ser abogado, y miren lo que les digo, incluso el abogado, ustedes no son abogados, pero incluso el abogado, o por trabajar acá, no conoce a veces todos los procedimientos. No sé, yo si no trabajara acá y tuviera que defender a alguien en materia penal, bien, o si me tuviera que defender a mí, está claro que tengo un 90% de ir preso, chicos, porque no lo sé hacer. Bien, o sea, cada materia tiene sus especificaciones y a veces es recomendado que uno tenga un patrocinio. Bien, esté o no bien visto, siendo empleado, tener un patrocinio, porque uno lo que va a intentar, como les digo, es colaborar en ese procedimiento. Bien, requisitorio y defensa, dice. Recibidas las actuaciones del presidente o ministro, en su caso, confiere traslado en forma sucesiva por 5 días al procurador general para que formule requisitoria y al imputado o al defensor a los fines de su defensa. Bien, requisitoria en definitiva es que se diga cuál sería la sanción, en realidad cuál sería la conducta que se le achaca a usted que ha violado determinado deber. Bien, bien, espere que se me fue más para arriba. Acá estamos. Bien. Luego, como todo procedimiento, se los voy a resumir bastante, va a tener una serie, digamos, de pasos. Luego de la requisitoria, de la defensa, va a venir la apertura de la causa prueba, los alegatos, bien.
La causa penal y causa administrativa, yo les puse acá distinción porque esto es importante también saberlo. Uno por haber cometido, por ejemplo, un delito, o no haberlo cometido, en realidad el delito, puede ser que una determinada, digamos, un determinado comportamiento, esto es recontra conocido y usual en los procedimientos administrativos que vemos por lo menos en la Cámara, ¿no? Muchas veces se sigue un procedimiento penal por ejemplo, contra un agente policial, ¿no? Cuando hay un procedimiento policial, penal, se suspende el sumario administrativo. Puede ser que la persona sea sobreseída penalmente, pero que sea pasible de una sanción administrativa. Son en ese sentido independientes, ¿bien? Y no, se les puede citar un montón de jurisprudencia, pero no es la idea abrumarlos con eso. No, digamos, se afecta el principio del non bis in idem, por ejemplo, ¿bien? Solamente si dentro de los sumarios administrativos, si en el procedimiento penal se dijo que en determinado hecho, ese hecho no existió, bueno, eso ya no se va a poder tomar como que ese hecho sí existió en sede administrativa, ¿bien? Pero salvo esas limitaciones, el procedimiento administrativo sigue su curso por aparte. Bien, vamos al último artículo que les quería decir acá, que está en el 226, que dice: contra las sanciones impuestas por la Corte o su presidente, entre ellas puede ser la de cesantía, solamente va a proceder al recurso de reposición ante el respectivo cuerpo. Bien, ¿esto qué es? La Corte cuando, yo primero les voy a explicar cómo es el esquema, más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre esto, ¿no? La Corte cuando aplica una sanción actúa como titular de la potestad constitucional de superintendencia. ¿Bien? Luego, si usted contra ese acto considera que quiere que alguien lo revise, es la misma Corte, actualmente, es la misma Corte, en su potestad jurisdiccional, la que va a revisar el caso. Bien, no existe un recurso judicial distinto a esta reposición para poder revisar lo que la Corte haya decidido. Sobre esto hay un montón de jurisprudencia también de la Corte local que ha establecido desde hace un montonazo de tiempo cuáles son, digamos, los riesgos que otro tribunal revise lo decidido por la Corte. Sí hay que hacer, digamos, hay que decir, porque es real, esto no es así en todos lados. Nosotros obviamente nos limitamos a lo que es el procedimiento en la provincia de Santa Fe y en el Poder Judicial. Si a usted lo cesantea el señor gobernador de la provincia, usted contra ese acto, más allá de agotar la vía administrativa previa con un recurso ante el mismo órgano, paréntesis, esos son vicios de trabajador de trabajo, usted puede ir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, y es la Cámara la que revisa ese acto de cesantía. Bien, en este caso en particular es la misma Corte. Luego, obviamente, podré irme con recurso extraordinario ante la Corte Nacional, ¿bien? Pero no va a tener otro proceso posterior distinto de otro órgano. Por lo menos hoy por hoy, esa es la situación en la cual nos encontramos. ¿Bien? Ahora bien, en conclusión, porque yo veo acá y son 18:00 y no les quiero robar lo único que no se recupera. Este procedimiento disciplinario, ¿bien?, tiene distintas partes, que ustedes obviamente lo van a encontrar en esa ley orgánica que tanto hablamos hoy. Lo fundamental de ese procedimiento administrativo, digamos, sumarial, es que ustedes sepan cuál va a ser, en caso que les toque, su actitud ante ese proceso. Bien, cuáles son sus derechos como imputado. Obviamente el primer derecho es el derecho de defensa. Bueno, ese derecho de defensa, el mejor ejercicio de ese derecho es aportando toda la prueba que ustedes puedan aportar a ese procedimiento sumarial. Obviamente, prueba que no los incrimine, ¿no? Eso, claro está. Bueno, uno no tiene que hacer una defensa, pero estamos hablando de que si usted está en mejor posición para demostrar que usted no es
el que ha cometido esa falta, que usted no ha cometido esa falta porque tenía una orden expresa de un superior, etcétera, pueda, en definitiva, defenderse. Perdón. En conclusión, tal como dijeron los otros expositores, si ustedes se manejan por un camino, digamos, de decoro, de respeto, no van a llegar necesariamente a esto, pero es importante por ahí que sepan cómo funciona. Está en la normativa. Lo último que les muestro, a ver si logro, no sé si ahí ustedes están viendo la página web de la provincia, del Poder Judicial, ¿lo están viendo? No, bueno, esperen un segundito que vuelvo acá al chat y les muestro. Esto es lo último que les quería mostrar y ya termino. Miren, en la página de la provincia y por el principio de publicidad de los actos de gobierno, la provincia tiene un sector, acá en la primera página, que dice acordada de gobierno de la Corte Suprema. Esto es como, si se quiere, si ven hay resoluciones de superintendencia, en definitiva acá pasa todo. Bien, incluso me animaría, no me animo, porque no quiero entrar, pero bueno, vamos a poner mi apellido. Si pongo cualquier apellido de ustedes va a aparecer acá, en principio, salvo que tengamos algún infiltrado que no pertenezca al Poder Judicial y quiera hacer el curso. En principio general aparecen todos. Entonces, por ejemplo, yo pongo mi apellido, aparece todo, todo no, pero aparecen grandes cosas, sobre todo del año 2005 en adelante y alguna, digamos, está más actualizada en esta última etapa. ¿Bien? ¿Qué hay acá? Acá está todo lo que la Corte va dictando como autoridad de superintendencia. Ustedes ponen sumario administrativo y les va a aparecer. No voy a entrar en ninguno particular y sobre todo en alguno más nuevo para no... Después cada uno si quiere entra, esto es todo público, ¿no? Pero bueno, hay algunos que por ahí no está bueno ventilarlos acá en clase. ¿Bien? Pero usted va acá, mire todo esto sumario. Así que no es tan fuera de lo común que la Corte haga un sumario. Pero bueno, yo los invito a que lean esto. Lo mismo, por ejemplo, ustedes ponen, no sé, a ver, faltas injustificadas. Cualquier duda que usted tenga, entra acá, esto es público. No hay nada raro, por lo menos hasta ahora es público. Y acá van a poder encontrar, bien, todo lo que la Corte iba diciendo. Dice, dado que las demoras resultan injustificadas y excesivas, bueno, acá por ejemplo hay una que calificaron como grave, 29 del 5 al 18. Bueno, yo los invito que ante una duda determinada que ustedes tengan sobre lo que es la Corte, la superintendencia, lo hagan. Ahí aparece todo, incluso aparecen cosas que son más, digamos, que no les interesan, digamos. No es solamente sumario y todo malo. También van a encontrar ahí cuando la Corte dice cómo se debe utilizar el sistema informático, cómo son las notificaciones. Hay un montón de datos de interés, más allá de lo que específicamente yo les doy acá, ¿no? Desde eso, desde una jubilación, como un ascenso de una persona, un llamado concurso, salen primero ahí, después les llega la circular a ustedes. ¿Bien? Bueno, yo no tengo más que agradecerles a ustedes por la paciencia, sobre todo, y a los organizadores también por el tiempo que han puesto, digamos, en todo esto. No sé si tienen alguna duda, si me quieran preguntar algo y que yo pueda contestar humildemente. No. Bueno, no sé, doctora Sescato, si quiere hacer una aclaración con algo o si los saludamos y van a aprovechar lo que les queda del día. Bueno, muchas gracias Ignacio, doctor Solagna, por todos los interesantes temas que has tratado. Muchos veo que son pero tremendamente útiles. Nosotras comentábamos entre nosotras que ya hace tiempo que estamos acá, que a veces uno pierde el registro de cosas chiquitas que son tremendamente útiles para el empleado. Desde saber que si el médico le dio licencia no se quede tranquilo con que eso no es suficiente,
O sea que me pareció muy enriquecedor en el trabajo diario, en la cotidianidad de estos chicos, y también de nosotros, de todos los que estuvimos atentamente escuchando. No sé si alguno, les agradezco a todos a los expositores, por supuesto, y también a todos los participantes, porque los he visto con cámaras encendidas, y bueno, así que les agradezco sobre todo esa deferencia. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, contar alguna experiencia para antes del cierre, que le parezca que sea valiosa. Estamos, por supuesto, siempre para escuchar y para intentar responder cualquier consulta que se les presente. Pero si no hay ninguna consulta, no me queda más que agradecerles este inicio de ciclo, y bueno, encontrarnos próximamente en el módulo siguiente. Bueno, veo que no hay consultas, ni tampoco, bueno, hay agradecimientos. Acá Luis Zanoni de Federico agradece a los expositores del Centro de Capacitación. Gracias, muchas gracias. Para nosotros es una alegría participar también y estar con ustedes, y verlos ávidos de poder enriquecer esta función que es tan valiosa para la comunidad. Destaqué, pero tremendamente, que muchas veces repitieran. Yo fui abogada antes, y sobre todo soy ciudadana. Todos sabemos la opinión que muchas veces recae sobre todas las administraciones públicas, y también sobre el Poder Judicial, y ustedes más de una vez van a decir, ¿pero cómo? O sea, si atiendo bien, si me brindo todo el tiempo, pero realmente es un día a día, y la sociedad termina recogiendo la atención de cada uno de los operadores, desde cualquier función es igual de valiosa, muy valiosa, muy valiosa. Por eso cuando dijo Miriam al principio la mesa de entrada, yo trabajé de secretaria antes de la Cámara en el colegiado. La mesa de entrada para mí era pero fundamental, era la cara del juzgado, la cara visible, era lo que se llevaba no solo el profesional, la que se llevaba el abogado, sino el ciudadano que caía para ver un expediente. Eso realmente terminaba hablando bien o mal de todo el trabajo que hacíamos el resto, porque una mala respuesta, todos tenemos días buenos y malos, se entiende, a lo mejor terminaba cargando sobre las espaldas de todos una crítica injusta sobre el trabajo que se hace. Y nosotros lo dignificamos a través de las conductas diarias, el trabajo en el Poder Judicial. Y que aparte somos unos afortunados, creo yo, siempre lo digo, y se los decía, yo ya soy mayor que la mayoría, y siempre lo digo, tiene que ser un orgullo trabajar en el Poder Judicial. Tenemos condiciones de trabajo que son muy favorables al lado de otras, y estamos en condiciones de hacer pequeños cambios, de que una persona se vaya contenta con la atención en una mesa de entrada, es muchísimo para una persona que está transcurriendo un conflicto, porque acá vienen gente lamentablemente con conflictos. Así que, bueno, no más que agradecerles esa avidez por aprender de su trabajo, y agradecerles infinitamente a los expositores y a todos los participantes. Si no tienen otra cosa, los despido y los saludo hasta el próximo martes.